El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí otra semana más, otro jueves más en el hilo de la cometa, ese podcast del cierredigital.com que cuenta lo que otros no se atreven a contar. Y ya, como saben ustedes, volvimos el jueves pasado con gran fuerza, con gran éxito. Doy las gracias a todos los seguidores que tenemos ya en YouTube, en Podimo, en Spotify y en todas nuestras redes sociales, que nos siguen, que nos apoyan y que vamos subiendo el número considerablemente, gracias precisamente a lo que damos, la información, la verdad, todo lo que ocurre y ha ocurrido en esta España a la que queremos. Y entre ellos, evidentemente, era el tema de don Juan Carlos de Borbón, el todopoderoso rey hasta el año 2014 y ahora rey emérito. Y nosotros contamos la verdad de las cintas, y hoy les voy a contar más cosas, la verdad. Esa verdad que nos están dando trufada, quizá interesada, no lo sé, pero sí evidentemente trufada, porque en esos audios pues se sacan parte, no se sacan literales ni correlativos, y muchas veces se pierde también el contexto y no sabemos el por qué se dice. Pero en el fondo está la España, ¿no?, que teníamos, ¿no? Una España donde los servicios secretos, cuyo jefe era el señor Manglano, y hoy les diré cosas porque hoy publicamos en exclusiva las verdaderas agendas de Manglano, no las que Manglano nos ha querido vender. En parte, hay parte que es verdad, como digo, pero otra parte que no es verdad en esas agendas de Manglano y que están ahora de moda. Bueno, pues nosotros contamos esa España, ¿no? Esa España donde los servicios secretos, con Manglano al frente, se equivocaron bajo mi criterio, desde el punto de vista de que confundieron lo que es el Estado, a lo que se dedican los servicios secretos, por el rey. Es decir, el rey no es el Estado, el rey es una institución, es el jefe del Estado, pero no es el Estado, y los servicios secretos debían estar al servicio del Estado, no del rey. Y protegieron quizá en demasía, con el visto bueno de Felipe González, en todo también presidente del gobierno de España, todopoderoso, ya saben ustedes, de 1982 a 1994, y en ese periodo evidentemente hubo una protección sobrenatural a Juan Carlos de Borbón por los servicios secretos, con el visto bueno del gobierno de Felipe González. Cuando llega Aznar, bueno, esa protección al rey se mantiene, pero ahí hay un ten con ten, ¿no? Cuando, ya les cuento la primera exclusiva, cuando el rey se va a Aznar a hablar de este tema y demás, cuando salen las fotos, cuando hablan con Martín Flusá, los intermediarios de Bárbara Rey, precisamente el señor, bueno, no voy a decir el nombre del intermediario, bueno, se llega a Aznar y se reúne con el rey y le dice que yo solo le he tocado una teta a Bárbara. Y entonces en un momento determinado le dice, pero si quieres abdico. Claro, Aznar no se iba a comer el marrón recién llegado, todavía no tenía mayoría absoluta, lo consiguió en la siguiente legislatura, contaba con el apoyo de Jordi Pujol y los catalanes, bueno, no se iba a comer ese marrón de que el rey abdicara, ¿no?, cuando se lo propuso. Pero les cuento una anécdota, y además primicia. Los servicios secretos españoles ya tenían la operación salvar al rey. ¿Cuál era? Poner a Felipe VI al frente de la monarquía. Año 1997. Operación situar a Felipe VI ya como rey de España ante la posibilidad que había que sacar al rey Juan Carlos de la corona, ¿no?, dado las cintas, lo que se estaba sabiendo ya, pero al final no, al final se calmaron las aguas. Aznar y su gobierno lograron tapar este agujero, situaron a Bárbara en Canal Nou, se le realizaron los pagos correspondientes con la ayuda de muchos empresarios potentes, amigos del rey, también de constructoras, a las que alguien llamaba para que aportaran dinero, y había hombres con maletines, que iban a dar ese dinero para que Bárbara pues recibiera lo que se había apalabrado por parte de los miembros de los servicios secretos españoles, que eran 50 millones de pesetas tocateja y luego 3 millones al mes, que se subieron luego a 5 millones, que fue el resultado final, porque 3 era lo que inicialmente se pedía por parte de los servicios secretos, y Bárbara dijo, ni de coña, 5. Y bueno, pues ese dinero se paga como se paga, y había veces que se le daban en bolsas, como se ha contado, y en maletines, llevados por gente de grandes constructoras, tras una llamada de un sitio que ustedes ya pueden entender. Pero en esta historia del rey Bárbara es una historia intermitente, ¿no?, donde se producen determinadas situaciones y contextos. Por ejemplo, en el año 94
las agendas de Manglano, del jefe de los espías, desaparecen. Fíjese usted qué casualidad, año también de la fuga de Roldán. El señor Manglano tenía, y está contado precisamente en el prólogo del libro El jefe de los espías, de Chicote y Fernández Miranda, un gran libro, pero en ese prólogo se cuenta que Manglano todo lo anotaba en agendas de cuero, pequeñas, de tamaño cuartilla, y que así él lo anotó desde 1981 a 1999. Es decir, 19 años anotando en esta agenda de cuero y tal. Pero ¿saben ustedes cuál desaparece? 1994. Año clave. Año de las grabaciones a Bárbara Rey. O de Bárbara Rey, porque a Bárbara Rey también la habían grabado en la calle Sextante, donde le habían montado ese célebre piso al rey para que al menos pues estuviera ahí un poco tapado. Bueno, pues esas agendas del 94 de Manglano desaparece. Y también ese año es el de Luis Roldán y el de la fuga, y el del chantaje, y el del pago, y encontrarlo, y cómo se le paga al famoso espía de las 1000 caras. Bueno, pues eso desaparece de las agendas de Manglano y lo dicen en el prólogo. Ahora bien, Manglano, un hombre castrense, todo recto, siempre con la misma metodología, desde el 81 hasta el 99, siempre la misma agenda, de cuero, pequeñita, cuartilla. Ahora bien, en el 94 no aparece, y dicen los autores del libro en el prólogo, no lo digo yo, que es que lo anotó en una agenda de papel, de tamaño folio, con anillas, etcétera. ¿Eso cómo es posible? Un hombre como Manglano. ¿No será que Manglano rehizo esa agenda en ese blog posteriormente a su salida al CNI? ¿No será que Manglano destruyó la agenda de 1994, como me dicen gente muy próxima a lo que es el entorno del espionaje español? Porque Manglano no cambió esa agenda. Esa agenda de Manglano no está. ¿Dónde está? Esos papelitos no me sirven, porque Manglano no era así, como lo dicen ellos. El contenido es igual, sí, claro, a lo mejor lo copió y a lo mejor hizo una posterior. Pero hombre, por Dios, ¿a quién quieren engañar? O sea, el año 94 Manglano no tiene agenda. Tiene desde el 81 al 97, al 99, todas iguales. Pero en él es que no la... Dicen que es que se le perdió o que no la compró, pero vamos a ver. O sea, no tenía tiempo Manglano de comprar todo el año 94 una agenda igual que las demás, cuando era un hombre metódico, cuando era un hombre repetitivo, cuando el hombre contaba todo en contenido. Ya sí, aparece un cuaderno en folio donde anotaba las cosas, y además las anotaba igual. ¿No será que las copió? ¿No será que modificó? Vamos a hablar ya con claridad y no nos creamos todo. ¿Por qué Manglano, en esas agendas que se cuentan y demás, tampoco decía la verdad? Decía que periodistas habían cobrado al señor Roldán, en concreto Rubio y Cerdán. Y es mentira, mentira. No cobraron. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿A Manglano o nos creemos a los periodistas? Entonces, esas agendas de Manglano que tanta importancia se le están dando, vamos a quitárselas en parte, porque falta mucho. Falta una cosa que hemos contado también en el cierre digital, la famosa Operación Andóval. Esa Operación Andóval era para rescatar los vídeos y cintas comprometidos del rey Juan Carlos en Rumanía. Allí se iba nuestro rey, con toda su corte paralela de empresarios potentados, a cazar en todos los términos. Los nombres de los empresarios potentados los voy a obviar porque todos ustedes lo saben, toda la corte de don Juan Carlos, todos quienes les apoyaron, que luego recibieron grandes contratos, o no, señor Villarmir, en Arabia, con el tren del AVE a la Meca. Por ejemplo, pero claro, había que salvar al rey en ese momento. Ceausescu, el dictador, el temible dictador rumano, cayó en diciembre de 1989. Ceausescu y la temible Securitas, los servicios secretos rumanos de la dictadura de este hombre que más valen ya no decir más su apellido, ni nombre, ni nada, Nicolae Ceausescu, pues grababan todo. Y claro, no sabían, Manglano y sus hombres no sabían qué se podían encontrar, y esas cintas podían salir como salía todo una vez caído el régimen de Ceausescu. Ya había que ir a Rumanía a rescatar y ver qué se tenía allí. Porque Juan Carlos era amigo de Nicolae Ceausescu desde antes, desde la transición, porque había enviado a Manolo Prado a Rumanía, a Budapest,
para hablar precisamente con él, porque Ceausescu era muy amigo de Carrillo. Muy amigo, Carrillo estaba allí siempre, contaba lo que digan, Carrillo estaba allí siempre. Entonces, dice, ¿quién puede ser el intermediario idóneo para que Carrillo no nos critique, Carrillo permita que llegue la monarquía, Carrillo permita tranquilidad? Entonces piensan que Ceausescu es el hombre clave. Y entonces envía al rey, entonces príncipe, a Manolo Prado, su hombre de confianza, a Budapest y a hablar con él. Y Ceausescu le dice, no se preocupe que hasta que no sea rey, Carrillo no dirá nada. Y luego veremos el plazo para legalizar el Partido Comunista en España. Y efectivamente, así se cumplió. Y desde entonces, Ceausescu y Juan Carlos eran muy amigos, y Juan Carlos iba para allá todos los años 80, sin problema alguno. Y hasta Corina Larsen, en esas declaraciones grabadas al comisario Villarejo, le dije, si Juan Carlos es igual que Ceausescu, le gusta el oro, los brillantes y el dinero. Eso está dicho por la íntima amiga de Juan Carlos de Borbón, años después. Bueno, pues había que ir a salvar al rey a Rumanía. Había cinta, no se sabía qué es. Y montan esta operación, y entonces Manglano le dice a Perote, que entonces era el jefe de los espías, el de la unidad organizativa, un poco, y sobre todo uno de los mejores espías que tenía Manglano, vete para Budapest. Y entonces montan esta operación Andoval, que era un agente de la Securitas, e intentan doblarlo. ¿Qué es doblarlo? Es decir, intentaban que facilitara, a través de un espía que habían situado en la embajada española en Rumanía, pues precisamente hacerse con todas esas cintas, con todos esos contactos, y el Perote y sus hombres se van a Budapest en su búsqueda. Y lo consiguen, pagando, porque le pagan. Y Perote graba la entrega del dinero a esta gente en clave rumano Andoval, por las cintas, por todo lo que le pasa de hombres que tenían desplazados por toda España, por toda Europa, y que con la caída de Ceausescu se vinieron abajo. Se paga y se graba. Quiere decir que los servicios secretos españoles grabaron el pago o la firma de los documentos que Bárbara Rey hace para cobrar ese dinero. Repito, los servicios secretos españoles grabaron la entrega del dinero, la firma de los documentos que realizó Bárbara Rey a cambio de recibir ese dinero, como Perote hizo en su día con el agente rumano para que entregara las cintas en Rumanía. Ahora bien, ¿dónde están esas cintas de Rumanía? ¿Por qué no lo cuenta el señor Manglano en sus agendas? Porque sus agendas tampoco cuentan la operación Andoval. Entonces, ¿qué cuenta Manglano? ¿Qué nos cuenta? ¿Lo que quiere? ¿Y por qué tampoco cuenta dónde están esas cintas, esos vídeos que él mandó grabar en la calle Sestante, donde el rey se reunía con sus amigas? El piso que le puso el CNI, en la calle Sestante, número 6 de Aravaca. ¿Dónde están esas cintas? Porque allí se grababa todo. Señor Manglano, o quien sea, ¿por qué no aparecen en sus agendas esas cintas que usted grababa? Una de las cintas fue enviada a Bárbara Rey, y la tenía Bárbara Rey. ¿Por qué se la enviaron? Yo creo que se la enviaron desde el punto de vista, no sigas, que te tenemos a ti también grabada. Porque eso le llegó. ¿Y saben ustedes lo que los servicios secretos solamente ponían, porque sí se lo exigía don Juan Carlos, en ese piso de la calle Sestante? La colonia Eternity, que se lo dije. Se van a reír ustedes. La colonia Eternity, una botella de champán, frutas, pero sobre todo crema Nivea. Tiene narices la cosa. Cada uno piense lo que quiere para qué quería la crema Nivea. Pero era obligación poner la colonia, el champán, las frutas y la crema Nivea. Esto es ya para el colmo. Pero es que no solamente era en la calle Sestante, es que se está hablando que don Juan Carlos mantuvo relaciones con otras artistas, gente del espectáculo, etcétera. Es verdad. Pero dicen que, y contaremos a lo mejor alguna vez, porque así en su día también yo he intervenido en algunos programas y así lo he contado, la relación con Nadiuska. Lo contaremos. Quizá haya que contar algún día qué ocurrió con Sandra Mosareschi, no lo sé. Quizá habrá que contar algún día quién visitó ese piso que se encontraba junto, tiene narices también la cosa, encima de un restaurante que se llamaba Las 5 Estaciones, al lado de lo que era el cuartel de la Guardia Civil. A lo mejor tendremos que cantar algún día, cuando se produce ese atentado terrible contra ese cuartel de Guzmán el Bueno, quién había en ese piso y quién se creía que los servicios secretos se creían
que era un atentado contra el que estaba en ese piso alto de ese edificio pegado, no pensaban que era contra la Guardia Civil de entrada, pensaban que iban precisamente con quien se encontraba arriba, a lo mejor con una amiga, y una amiga más conocida. Pero bueno, yo creo que al final todo va a salir, ¿no? O debería salir por el bien de la verdad, ya que estamos contando la verdad, contemos la verdad absoluta. Y esto es un poco lo que les puedo hoy contar sobre el tema. Repito, hoy es importante, las agendas del señor Manglano, jefe de los espías, tururú, 1994, no aparece cuando aparecen todas, y luego no se cuenta todo lo que se debería contar. ¿Dónde están las cintas de Rumanía? ¿Dónde están las cintas de la calle Sextante? Y ya por último les digo, la negociación de Bárbara Rey en 1997 se realizó en octubre en un hotel muy próximo a una estación de trenes de Madrid, y no era la de Chamartín. Y en esa reunión fueron los dos jefes y el jefe superior, que era el señor Calderón, pero los dos jefes del CNI, Andrés y Aurelio. Se visionó ese famoso vídeo de alto contenido erótico y lo que se decía en él, que no ha salido todavía, afortunadamente para todos. Y se pagó. No querían pagar, pero se pagó. A los 3 días se cerró ese pacto, en ese hotel mismo, con el intermediario de Bárbara Rey. Pero habían sido definitivas también unas fotos desnudas integral de Bárbara Rey en Interview, en septiembre, 7 días antes de esas negociaciones definitivas. Bárbara había dicho a sus intermediarios que quería salir desnuda en Interview. Había 3 posibilidades: una, salir solamente con los pechos, 5 millones, otra, un robado, aproximadamente 7 millones, y luego desnudo integral, 10 millones, y dijo Bárbara, ese. Y esas fotos, donde sale impresionante, no se las puedo enseñar porque no nos los dejan las redes, ni tampoco estos canales audiovisuales, pero sale impresionante. Y iba a decir, aquí estoy yo. Y solo vean ustedes la portada de Interview. ¿Sabe lo que sale en la portada de Interview? Ella, y pone desnuda, el rey en grande y sin compromiso. Y al lado sale la muerte de Lady Di. Y al lado sale otra cosa. Si fíjense ustedes esa portada de septiembre de 1997, que es totalmente de las grandes portadas de los medios de comunicación, por los mensajes subliminales que llevaban ellas. Y los servicios secretos caen. No que caen, sino dicen, esto hay que cerrarlo ya. Ese desnudo, Operación Interview, portada de septiembre de 1997, fue definitivo para que 7 días después se cierre ese pacto por parte del gobierno Aznar, porque entonces estaba Martín Flusá de secretario de Estado de Interior y Jaime Mayor Oreja de ministro, y se cierra. Y posteriormente se realizaron los pagos, como se lo he contado. Y seguiremos contando más cosas aquí en el Cierre Digital, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify y en nuestras redes sociales. Y todos los días se lo venimos contando en elcierredigital.com, como le hemos contado esta Story Time que viene a continuación. Estamos aquí de vuelta en el Cierre Digital y en su podcast, El Hilo de la Cometa. Ese podcast que cuenta lo que otros no se atreven a contar, y aquí cada jueves empezamos y renovamos contenido, como habrán visto ustedes, oído, sobre el rey Juan Carlos y sus andanzas, nunca mejor dicho. Y en esas andanzas y en esas conversaciones grabadas, pues también aparece una periodista mítica, la gran locutora Encarna Sánchez, con la que yo trabajé. Esas conversaciones entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey, que le graba telefónicamente, pues en un momento determinado Juan Carlos se muestra muy disgustado con la prensa por cómo le están tratando, porque dicen que hay periodistas que van contra la monarquía y a favor de la república, etcétera, en ese ambiente donde nuestros compañeros Rubio y Cerdán habían sacado en El Mundo las escuchas del CSIC, y posteriormente provocaron la caída de Narcís Serra, vicepresidente del gobierno, de Vargas, ministro de Defensa, y de el señor Manglano, que no dimitió, que le obligaron a dimitir. Bueno, pues en ese periodo, en ese tema, en esas conversaciones, don Juan Carlos le dice a Bárbara, está la narices de los periodistas, de estos, ¿qué tal? Y entonces sale a relucir por parte del rey el nombre Encarna Sánchez. Porque estoy de Encarna Sánchez, que acaba de sacar una editorial, porque Encarna sacaba editoriales
siempre en su programa Directamente Encarna, donde dice que es mejor que venga la República, que cuesta menos que la monarquía y tal. Encarna y el rey, pues habían visto en ocasiones, pero Encarna nunca entrevistó al rey de España, nunca. Era muy amiga de Sabino, y Sabino sabía que Encarna era un poder, y la tuvo siempre de su lado. Pero con el rey Encarna tampoco tenía ningún trato, pero en ese momento, cuando el rey sale salta Bárbara y le dice: pues si yo te contara de Encarna, yo sí que la conozco de hace muchísimos años, está con ella, ahora ya no me hablo con ella, pero te cuento la relación. Y le cuenta la relación que nosotros, Pedro Pérez y yo, contamos también en el libro Encarna Viva, cuando Encarna se enamora de la figura de Bárbara Rey en Barcelona, año 1978. Encarna estaba en Radio Miramar, acaba de llegar, y Bárbara triunfaba en el Paralelo con Barcelona es Bárbara, o Esta noche Bárbara. Vale. Y entonces, pues en esa Barcelona de entonces, Encarna, fíjense ustedes, nunca dejaba el micrófono. Pues esa noche en el estreno de este musical dejó el micrófono, dejó a Julia Bustamante y se fue al Teatro Victoria de Barcelona a verla. Y a partir de ahí comenzaron una relación que pasó a ser de una amistad íntima durante aproximadamente 1 año y medio en Barcelona. Bárbara iba a verla a los estudios de Radio Miramar en la Plaza de Cataluña. Encarna también. Se veían, estaban juntas, se hicieron favores. Todo eso sale en la conversación grabada por Bárbara Rey, el emérito. ¿Vale? Y entonces incluso le dice Bárbara: y fíjate qué cabreo cogió cuando me casé con Ángel Cristo. Claro, porque Encarna no se enteró. Y entonces para ella fue como una traición de Bárbara Rey. Y fue a por mí. Evidentemente luego Encarna, como era así también, pues utilizaba sus proclamas radiofónicos para ir contra las personas que le habían hecho daño. Y cogió a Ángel Cristo, etcétera, y le dio. Pero durante todos estos años yo he trabajado con ella, Encarna nunca sacó la relación de Bárbara Rey y don Juan Carlos. Jamás. Quizá por eso Bárbara Rey tenía ese rencor o esa cosa interna de que no se había portado bien con Encarna. Y cuando iba a morir Encarna, días antes, se presentó en casa de Encarna en La Moraleja. Se le dejó pasar. No se dejaba pasar a todo el mundo, a Bárbara sí. Se sentó, pero Encarna estaba ya dormida, estaba sedada, y dijo: bueno, voy a esperar un poquito a ver si se despierta. Encarna no se despertó, y Bárbara se fue, y dijo al servicio: volveré. No es el momento, pero volveré. Ya nunca más volvió. Encarna también falleció días después, y ya nunca más se vieron Encarna y Bárbara Rey. Pero sí que Bárbara cuenta su relación con Encarna, su relación más que una simple amistad, en las cintas al emérito, y se le cuenta al emérito. Y cuando el emérito le cuenta eso, dice una palabra obscena, grave, que no voy a repetir, contra la orientación sexual de Encarna Sánchez. Una palabra gravísima que no voy a contar, pero ustedes se la imaginan. Y a partir de entonces ya cambió el tercio y se fue a criticar a otros periodistas, pero eso era cuestión de otro día. Esta es la relación de verdad entre Encarna Sánchez, Bárbara Rey, con el emérito de trasfondo. Pues de nuevo aquí seguimos en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, el que cuenta lo que otros no se atreven a contar, y sobre todo lo contamos como ustedes lo quieren entender. Dejémonos de tonterías, ¿no? Y claro, eso pues poco a poco va llenando nuestro podcast, el hilo de la cometa, de más seguidores y más seguidores, y como les dije el otro día, yo quiero contestar lo que ustedes quieren. Aquí no hay tapujos, aquí no hay ningún tipo de censura. Vamos a contar lo que ustedes nos dicen. Y ya están llegando las preguntas, como les dije, a esta nueva sección que hemos creado de Contesta Juan Luis Galiacho en el hilo de la cometa. Y bueno, las preguntas hemos seleccionado algunas porque son muchas, como ustedes comprenderán, las que nos han llegado desde el otro día. Pero bueno, tengo aquí alguna pregunta muy interesante que hemos seleccionado precisamente por lo interesantes que son, ¿no? Hay una pregunta de Monse Díez que me dice que si algún día sabremos la verdad de Sandra Mozarowski, la joven actriz hispano-marroquí que murió de una forma terrible. Cayó desde un balcón, siendo muy jovencita,
y dicen que estando embarazada. Yo he visto documentos, papeles de aquellos servicios secretos que no eran el CSI, sino que eran los servicios secretos de la Guardia Civil en ese temido años de la transición, antes de que saliera el servicio secreto, que empieza después del golpe de Estado del 81, cuando se acojonan, digamos así, y montan los servicios secretos con Manglano, que era íntimo amigo del rey y que fue precisamente uno de los pocos hombres que había estado en la boda de don Juan Carlos con doña Sofía. Fíjense ustedes si Manglano y el rey eran amigos. Y bueno, antes de llegar Manglano, estos servicios secretos realizaron muchas fechorías. Yo he visto papeles, pero... Y hay libros que no han salido a la luz. Por tanto, usted me pregunta si algún día sabremos la verdad de Sandra Mosarovsky y de su muerte. Lo dudo. Lo dudo porque esa muerte yo creo que hay algo mucho más grave de lo que se ha contado. No fue una caída fortuita desde el balcón de su casa. Creo que no, después de ver los documentos, pero dicen que estaba embarazada, no saben de quién. Dicen, yo le voy a decir una verdad. A mí se me puso en contacto conmigo, uno de sus familiares más directos, pero claro, la verdad es que al final pedía dinero y yo, el dinero, pues como ustedes comprenderán bastante, tengo para mantener el Cierre Digital como para pagar dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, esos papeles están, los tenía el director del Alcázar, esos papeles sé que los tiene un periodista, creo que quería hacer un libro que no ha salido, pues imagínense ustedes. O sea que el tema Mosarovsky sigue siendo todavía un enigma en esta España de 2024, cuando han pasado ya más de casi medio siglo ya. Otra pregunta, ¿qué tienen ahora el sacar ahora las cintas? Nos pregunta Cristina Martín Seco, me parece. ¿Por qué ahora? Si me permiten mi opinión, por dinero. ¿Saben por qué? Porque sabían que don Juan Carlos tiene más pasta que la leche, tiene una fortuna millonaria y la tiene fuera de España, en Abu Dhabi, se ha formado no saben ustedes el dinero que tiene esa fortuna, que no vamos a ver los españoles, porque por parte del gobierno de Pedro Sánchez se ha empujado al rey fuera de España. Pero ¿por qué no nos lo hemos quedado aquí? ¿Por qué no hemos controlado al rey Juan Carlos aquí? ¿Por qué no vamos a controlar por el fisco lo que tiene el rey Juan Carlos? No, lo empujamos a que se vaya a Abu Dhabi, venga, fuera, un problema menos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos empujado oficialmente a irse a Abu Dhabi? ¿Por qué no nos hemos quedado aquí? Y así al menos españoles pues podríamos coger algo de la inmensa fortuna cuando tuviera que tributar, etcétera, etcétera. No, Abu Dhabi y se crea allí la fundación. Bueno, pues evidentemente que el círculo de los que han sacado estos audios, estas cintas 30 años después, sabía que don Juan Carlos tiene dinero y que entonces había pagado, ¿eh? No nos olvidemos, que lo reconoce Bárbara, que en el primer presunto chantaje paga 100 millones de pesetas, y ahora sabían que tenía mucho. Pues quizás hubiera sido, o querían, un aviso navegante sacándolo en Holanda, y luego, a lo mejor, don Juan Carlos pagaba, que esa es la idea que creían que tenían y que yo incluso llegué a atisbar en los primeros días después de esas fotografías, y así me lo hicieron llegar círculo cercano. Pero don Juan Carlos al final dijo, aquí te pillo, aquí te mato, me da igual. Me voy a dar mis fiestas y a Abu Dhabi, y me da igual, no pago ni una. Y los servicios secretos españoles ya no van a pagar por don Juan Carlos. Don Juan Carlos ya no es la Casa Real, es familia. La Casa Real es don Felipe de Borbón, Leticia y sus hijas, que están al margen completamente de este rollo y de estas andanzas. Y quizá fechorías. Pero, claro, los servicios secretos ya les da igual, no pagan, etcétera, y el que debía pagar era don Juan Carlos, y en principio parecía que iba a pagar, pero al final dijo, tururú que te vi, me voy, me da igual. Y por eso no ha habido freno, y por eso se ha seguido, ya que más da. No se va a pagar y lo que se puede acoger, pues se coge aquí. Y nada más. Y esa es mi opinión, solamente mi opinión. Y luego también me dicen el tema de Marta Gallá. También nos lo pregunta un oyente, lector o televidente, como diría. Pues se lo voy a contar la próxima semana, porque Marta Gallá es verdaderamente el amor de don Juan Carlos. La reina Sofía, con estos, como Bárbara, todas estas cosas que eran rolletes puntuales, aquí te pillo, aquí te mate, bueno, pues miraba hacia otro lado, porque en el fondo ya sabía cómo era don Juan Carlos. Pero la reina Sofía, cuando se entera que don Juan Carlos se enamora, y así lo dice él en las
cintas que le graba el CSIC. Escúchenlas. Salieron. Es el momento más feliz de mi vida con Marta. Es el momento donde estoy feliz. Dicho por don Juan Carlos en las cintas grabadas por el CSIC. Claro, eso ya preocupa. Por eso las personas, y lo hemos escuchado estos días del entorno de la reina Sofía, dicen que hay dos etapas. Una primera etapa donde, bueno, pues pasa, que es esa primera etapa, y otra donde de verdad ya sufre y se da cuenta de lo que hay, que es la etapa cuando don Juan Carlos se enamora de Marta Gallá, se va detrás de Marta Gallá a Suiza, al palacio que tiene el príncipe Chocotúa, su intermediario, ya fallecido, su verdadero confidente en Suiza, y se va allí. Y claro, había que cambiar en aquel año, 1992, a Francisco Fernández Ordóñez por Javier Solana. En el BOE salió Solana, nuevo ministro de Exteriores, pero claro, faltaba la jura, faltaba el cambio de cartera y que estuviera el rey. Y el rey no aparecía. No apareció hasta muchísimos días después. Y claro, le preguntaron a Felipe, Felipe González, ¿pero cuándo se va a producir ya la toma? Y Felipe dijo, cuando encontremos al rey que está desaparecido. Ya tenía un cabreo de narices. Y luego apareció. Pero claro, ¿dónde estaba? Con Marta Gallá. Y ahí es donde se da cuenta la reina de que esto es otro rollo, no es el rollete. Y a partir de ahí es cuando quizás Sabino Fernández Campo empieza a hacer sus cosas y tal, y yo, sin que nadie me dijera nada, más que el director Campmany que me dio el ok, saqué esa portada, La dama del rumor, donde por primera vez se saca una relación extramatrimonial del rey a la luz pública, y era Marta Gallá, la decoradora mallorquina, que todavía a día de hoy sigue con él, que recibió dinero precisamente, aparte de Corina, que fue la que recibió toda la pasta, pero Marta también recibió, no lo olvidemos, 2 millones de euros, 2 millones de euros, aparte de todo lo que tiene, pero es que aparte está con don Juan Carlos, temporalmente en Abu Dhabi, va mucho a verle, y creo que ha sido verdaderamente su gran amor, y al menos así lo dice. Estaba muy feliz con Marta. Bueno, pues hasta aquí este hilo de la cometa de este jueves, y volveremos, creo que sí, y aquí seguiremos dando primicias, informaciones veraces, y sobre todo para que la ciudadanía sepa lo que hay detrás. Mientras que nos dejen estaremos, y creo que nos dejarán porque al final siempre la verdad prevalece. Aquí, en el hilo de la cometa, en ese podcast del cierre digital, en todos nuestros canales, Podimo, Spotify, YouTube, donde vamos creciendo considerablemente, muchísimas gracias a todos, y en nuestras redes sociales donde también estamos batiendo ya récord, Facebook, X, Instagram, TikTok, etc. Ahí nos encontrarán siempre, y en el cierredigital.com todos los días. Hasta la próxima semana, que sean felices, y yo intentaré darles nuevas noticias y que comamos perdices. Hasta luego.